Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre qué son los orgasmos, mitos y realidades. Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y como todas las noches es un gusto enorme, un placer estar contigo detrás de estos micrófonos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que durante muchos años era un tema inclusive hasta prohibido pronunciar. Y es un tema que muchas personas, tanto hombres como mujeres, han tenido dificultad en experimentarlo. ¿De qué se trata? Pues de los orgasmos. Hoy vamos a hablar sobre los orgasmos, mitos y realidades. Y pues, como siempre, será una oportunidad de conocer más nuestra propia sexualidad para vivirla mejor en pareja. Quiero agradecer, como todas las noches, a este gran equipo que hace posible este programa, encabezando la producción Rosy Muñoz, en los controles técnicos David Villaseñor y Norberto Rodríguez. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y en esta noche pues me complace mucho tener la agradable presencia de la doctora Ataí Coronado Cordero. Ella es psicóloga, sexóloga, doctorado en salud pública. Así es. ¿Qué tal, Ataí? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy buenas noches, doctor. Muy contenta, otra vez, me encanta venir aquí al programa, entonces estoy muy contenta hoy también de acompañarlos. Pues a nosotros nos encanta también que a ti te encante venir. Ah, muy bien, es mutuo entonces este encanto. Y bien, y gracias por darnos tu tiempo, tu espacio y tu conocimiento para hablar de este tema de los orgasmos, que todavía sigue dificultándose esa palabra en algunas partes de unos sectores de nuestra sociedad, precisamente debido a esta educación sexual tan reprimida y represora. Pero ¿cómo podemos entender qué es un orgasmo? Claro, abonando un poquito a lo primero que mencionas, de hecho si empiezas a buscarlo en internet no te aparece la palabra orgasmo como tal, ves que cuando lo empiezas a buscar de repente te da como ya algunas palabras como que se buscan mucho o sea, palabras ya como por default te van dando las orgasmo no te lo da. Tienes que escribir la palabra completa para que te empiece a dar información. Entonces desde ahí empezamos, ¿no? A entender esto de lo que mencionas precisamente en esta, de repente todavía esta represión en la que nos vivimos aún en la era de la información y la comunicación. Entonces, bueno, el orgasmo. Creo que, como mencionas, todavía hay muchísimos mitos y hay mucho que saber y que aprender acerca del orgasmo. Y algo que es súper interesante es que se puede aprender a tener un orgasmo y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. De hecho, hay muchísima más información acerca del orgasmo femenino que el orgasmo masculino. Y esto también puede poner un poquito en desventaja a los hombres, ¿no? Como en este sentido de pues qué tanto ellos pueden, los que no tienen ese conocimiento o no saben o no han experimentado, pues no hay mucho como ellos puedan informarse, por ejemplo, en internet, no hay mucho como puedan informarse acerca de cómo aprender a tener orgasmos, porque como que la cultura nos va empujando a que es algo más permitido para ellos, más explorado para ellos, pero no para las mujeres. Entonces, para las mujeres hay muchísima información de cómo obtener orgasmos. Y qué paradójico, ¿no, Ataí? Porque siendo la mujer poseedora de una gran estructura natural, ¿no? Su naturaleza es multiorgásmica y habiendo tanto estudios, información y conocimiento respecto a los múltiples orgasmos que puede tener, casi no se le habla y no se le permite a ella. Y al hombre, que se le da un permiso, se le asocia orgasmo con eyaculación. Con eyaculación, así es. Y entonces hasta ahí queda. Entonces él tiene su eyaculación y cree que tiene un orgasmo y pues no es así. Puede no ser, o sea, puede no precisamente va junto siempre el orgasmo con la eyaculación, aunque
por educación o culturalmente, a los hombres se les permite más, por ejemplo, la masturbación desde más pequeños, y entonces ellos van experimentando esa paridad entre la eyaculación y el orgasmo y van avanzando así su sexualidad, y entonces para ellos podría ser más fácil decir, bueno, o asociar el orgasmo con la eyaculación y ya tuvieron orgasmo. Sin embargo, para las mujeres no. Y como lo menciona, las mujeres tenemos todavía una estructura mayor para tener orgasmos. Tenemos una parte muy importante, que es el clítoris. Y el clítoris, eso no lo tienen los hombres, eso nomás lo tenemos las mujeres. Es decir, es la única parte del cuerpo que no tiene ninguna otra función más que dar placer. Y los hombres no, los hombres tienen placer a través del pene, por ejemplo, centrándonos en genitales ahorita solamente. Tienen estimulación a través del pene, pueden tener orgasmos a través del pene, pero el pene tiene otras funciones también. En el caso de la mujer, el clítoris no, tiene toda una estructura para sentir placer y cómo precisamente se nos reprime. Y en otras culturas hasta se les coarta esa función. Sí. Ajá. Entonces, bueno, nos podemos dar cuenta que quizás por ahí hay mucho desconocimiento y tal vez un poquito de temor de parte de los hombres a que las mujeres podamos experimentar o podamos hacer uso de todo lo que tenemos, de toda la estructura para poder tener placer, ¿no? Sí, cómo no, y me recuerda tus palabras, pues esta parte histórica, ¿no? En cuanto a nuestras creencias y tradiciones que provienen de la Europa occidental antigua, en donde el hombre le tenía un miedo a la mujer, porque todo lo que la mujer experimentaba, sentía o los hacía sentir, el hombre inmediatamente con esa pluma misógina, patriarcal, discriminatoria, pues asentaba en sus escritos que entonces la mujer tenía pactos con el demonio. Hazme un favor. Claro, yo creo que si han llegado a conocer a una mujer que tenga orgasmos realmente intensos, podrían hasta pensar que está teniendo un exorcismo o una cosa así, porque pueden ser muy variadas las reacciones a partir de un buen orgasmo, a partir de experimentar en una plenitud o en esta amplitud un orgasmo, ¿no? Pero bueno, yo creo que tendríamos que empezar a definir tal vez por ahí qué es un orgasmo y cómo podemos acercarnos a él y de qué forma parte, porque creo que desde ahí tendríamos que empezar, porque está muy tal vez nos centramos mucho en el orgasmo, pero no conocemos o no sabemos muchas veces cómo acercarnos a ese orgasmo y que ese orgasmo es solo una parte de la respuesta, por ejemplo, la respuesta sexual humana, ¿no? Y que para llegar a esa parte necesitamos también ir experimentando las otras, disfrutando las otras para poder disfrutar del orgasmo. Si no, creo que muchas veces desde antes, si ya se tiene problemas en las etapas previas de la respuesta sexual, por eso no es tan fácil llegar a un orgasmo o a veces ni siquiera se logra llegar, ¿no? Entonces nos centramos en eso, en que pues, el orgasmo, pues sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se llega? Y una actitud también de una mujer que sea alegre, que sea abierta, que se conecte con muchas actividades de la vida diaria, pues va a ser una persona que también tenga esa predisposición para poder sentir sus orgasmos, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad se necesita de no solo estar ahí en el momento, sino estar con esta predisposición a tener un orgasmo. No estarnos forzando a estar solo pensando obsesivamente que queremos llegar a un orgasmo. Ahí también podemos a ratito hablar un poquito más de este mito de que siempre tengo que llegar a un orgasmo para sentirme satisfecha o estar bien, ¿no? O sea, pero sí se necesita tener esta predisposición, sí se necesita estar como en ese momento para poder llegar al orgasmo. Y bueno, esto también creo que causa un poquito de controversia o todavía hay mucho desconocimiento en relación al orgasmo, porque apenas estamos hablando de que en 1950 más o menos empieza un investigador a hablar acerca de los orgasmos. ¿No? Empieza a 15 a hablar acerca de los orgasmos y empieza a dar algunas definiciones, a veces parecen así como un poco pues rudimentarias inicialmente, pero él empieza a hablar de esas descargas explosivas, de las tensiones que se tienen en este apogeo durante las relaciones sexuales, ¿no? Y así más o menos la define 15 y en 1956. Luego vienen otros estudiosos, Master y Johnson, que por ahí quienes lean un poquito al respecto, pues se pueden dar cuenta que estos son también de los pioneros en empezar a hacer estudios en cuanto un poquito más apegado a lo fisiológico.
pero empiezan también a determinar las etapas de la respuesta sexual humana. Y bueno, ellos también dan otra definición, hablan como de este espacio de liberación, un espacio breve de liberación física, y hablan en términos muy técnicos quizás, pero hablan de esta vasocongestión y el incremento de la tensión muscular. De la tensión muscular para desarrollar la respuesta ante los estímulos sexuales. O sea, se hablan de este periodo breve donde se dan todos estos procesos, ¿no? Y bueno, seguimos, podemos continuar después. Muy bien, me parece muy bien que nos mandes a corte. Ya sabes que es parte de mí, de mi participación. Claro que sí, muy bien mandado a corte. Vamos a una breve pausa comercial. El tema del día de hoy: orgasmos, mitos y realidades. Continuamos. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Continuamos en tu programa En Pareja. El día de hoy teniendo una agradable, amena y muy constructiva charla con mi invitada, la doctora Atay Coronado, respecto a lo que es el orgasmo y cuáles son los aspectos importantes que hay que conocer, porque en palabras de ella misma nos dice, y más siendo mujer, que también puede aprenderse a tener orgasmos. ¿Cuántas mujeres no han vivido esta experiencia orgásmica? ¿Cuántas mujeres, por muchas razones y diversidad de situaciones, no aprenden a conectar con ese tipo de placer, desde el miedo a quedar en un embarazo, desde el temor a estar pecando, porque de chicas les dijeron que la sexualidad no era para el placer, sino era para la reproducción? En fin, desde ahí hasta un profundo desconocimiento también de su zona genital, desconociendo completamente su vulva, su clítoris, ¿sí? Que nos decía la doctora Atay que bueno, el clítoris es un órgano que nada más y exclusivamente está ahí para el placer. El hombre no tiene un órgano para el placer, es el pene, pero también a través del pene orinamos y a través del pene también eyaculamos. En el caso del clítoris, nada más está ahí en el cuerpo de la mujer para sentir placer, y un placer sexual muy exquisito, muy intenso y muy importante. Entonces nos decías, Atay, que el orgasmo viene a ser esta liberación de esa vasocongestión previa, ¿no? que se realiza en las etapas de la respuesta sexual humana, ¿no? Previa al orgasmo hay una vasocongestión, y cuando viene el orgasmo viene esta liberación. ¿Pudiéramos hablar de segundos? ¿Cuánto tiempo dura un orgasmo? Es muy variable cuánto dura. Por ahí hay estudios que mencionan que el orgasmo de una mujer puede durar entre 5 y 15 segundos, pero hay a quienes han experimentado unas duraciones mucho mayores, hasta 50 segundos, hasta 1 minuto, y estamos hablando precisamente de estas personas que quizás han alcanzado un conocimiento más allá de su cuerpo, un conocimiento más allá no solo de la parte fisiológica, sino de prolongar un orgasmo con todo lo demás que tenemos para experimentarlo, porque no es solo precisamente estas definiciones que te daba antes de mandarte a corte. Estas definiciones que te daba son de 1950 con Kinsey, son de los 60 con Master y Johnson. Pero ya actualmente se dan otras definiciones donde ya se toma más en cuenta la cuestión del placer, y no solo se define al orgasmo como esa liberación de vasocongestión que se va dando durante la etapa de excitación y meseta, que son las 2 etapas previas al orgasmo. Ahorita ya se habla más de esta liberación, pero esta sensación placentera, incluso de la liberación de hormonas que nos dan esa sensación de placer posterior, y la cuestión afectiva,
afectiva. También se habla ya en estas definiciones dadas por algunos otros investigadores ya en los años 2000. Entonces estamos hablando que es algo relativamente nuevo e incluso incorporar más allá de lo fisiológico es aún más nuevo. Estamos hablando ya de 2004, 2005. Entonces, bueno, esta liberación que se da acompañada de este placer y de todo, y este placer también acompañado precisamente por la afectividad que puedes estar también compartiendo en este acto o al estar teniendo esta intimidad con la persona, bueno, esta puede durar muy poco. En los hombres se dice que incluso es menor. Los hombres de 3 a 8 segundos, pero muchas veces se mide solamente como el tiempo que tarda entre la sensación, como ese disparo que se tiene, y lo que tarda en expulsar el semen, ¿no? En la eyaculación. Entonces, aparentemente es mucho más corto. Sin embargo, como les comento, ambos pueden hacer de manera así, con la experiencia y con la práctica y con la adecuada información, incluso con la adecuada instrucción, acercarse aún más, ¿no? Sí necesitamos trabajar mucho en nosotros, necesitamos mucho trabajar en nuestro cuerpo y necesitamos mucho trabajar también con nuestra parte afectiva, porque actualmente creo que ya estamos precisamente en esta tendencia a hablar, y como lo hemos visto en otros programas o lo hemos hablado en otros programas, la sexualidad no es solamente la parte genital o la parte fisiológica, sino hay una parte cognitiva, hay una parte afectiva, hay una parte incluso cultural, y la parte también fisiológica importante, ¿no? Entonces no podemos ir solamente pensando en que la parte fisiológica, que es lo que dicen, que dura dura esta fracción, estos segundos, entonces solamente eso dura el orgasmo. Ahora, como mencionabas al principio, podemos tener muchos orgasmos. Entonces, pues esto se puede prolongar. No es necesariamente como que, pues todo lo que tengo que hacer para mis 5 segundos de placer, que en realidad son 5 segundos maravillosos si lo sabes trabajar hasta llegar a esos 5 segundos, ¿no? Claro. Pero puede ser todavía más placentero. Y creo que esto puede dar un poquito más de esperanza a personas que dicen, es que yo nunca lo he sentido o nunca han sido como que satisfactorios mis orgasmos. Creo que entonces por ahí falta algo que pueda empezar a trabajar la persona cuando siente que no han sido realmente lo suficientemente buenos, o que no ha tenido, por ejemplo, orgasmos, ¿no? Sí, porque cuántas mujeres al no conocer esta sensación previa autoestimulación, entonces no van conduciendo su energía hacia la consecución de este clímax, ¿no? Entonces, pues no conocen, no saben, no distinguen. Así ¿no? es. Lo que va pasando en su cuerpo, Así lo que es. va pasando en sus genitales, y entonces tienen problemas para tener placer sexogenital. Así ¿no? Así es. Y bueno, como mencionábamos hace rato, el orgasmo es solo una etapa. Algo importante es ir recorriendo las etapas adecuadamente para poder llegar bien al orgasmo, desde la parte del deseo, en el que ya se incluye precisamente esta parte afectivo-emocional, en la que hay que conectarse con la otra persona, y no estamos hablando ya de si amas a la persona o no. Yo creo que eso incluso puede ser un plus, pero si te conectas en ese momento con esa persona que vas a compartir tu intimidad y tu tiempo y tu cuerpo y todo lo que pones al servicio o en función de una relación sexual, bueno, estamos hablando de que desde el deseo empiezas con la liberación de dopamina, y esa hormona que está por ahí en el cuerpo nos ayuda muchísimo a poder tener el orgasmo. Entonces, si desde la parte del deseo empiezas, desde ahí tenemos que ir empezando como a calentar motores, ¿no? Uh-huh. Después la parte de la excitación, que es cuando precisamente empezamos como a subir esa curva. O sea, si estamos hablando de que el orgasmo es un clímax, estamos hablando que tenemos que subir una curva, tenemos que subir a un clímax. Entonces la parte de la excitación es ir precisamente generando esa vasocongestión, esa sangre, que la sangre vaya a donde tiene que ir, en este caso a la parte genital, por ejemplo, porque eso aumenta la sensibilidad, y eso, el que esté la sangre localizada donde tiene que estar, aumenta las sensaciones, y entonces va aumentando la excitación. Luego llegar a la etapa de la meseta, que es la que sigue, ahí donde ya está la excitación, podríamos decir, ya está el cuerpo más preparado para llegar al clímax, ¿sí?
para después, y una vez de que hayas pasado adecuadamente y darle el tiempo necesario a cada una de estas etapas, puedas llegar al orgasmo, ¿no? Digo, puede haber situaciones en las que pues muy rápido llegues al orgasmo, pero no necesariamente siempre, ¿no? Es decir, a veces es mejor darle, por eso hemos hablado de darte el espacio, darte el tiempo y darte esta predisposición también afectiva y esta predisposición psicológica para estar ahí en una relación sexual, ¿no? Y llegar, en este caso, al clímax o llegar adecuadamente al orgasmo. Sí, esta predisposición para sentir placer, así es. para aceptarlo, para sentirlo, para gozarlo y de alguna manera para permanecer en este placer. Entonces vemos que el orgasmo no se puede centrar única y exclusivamente en la consecución de estos 7, 8 segundos, sino en toda una relación que va desde el deseo, desde la excitación, desde los cambios fisiológicos que vamos notando en nuestro cuerpo y sobre todo en esa interacción que se da con la pareja, porque habrá muchas mujeres que puedan tener orgasmo con alguna de sus parejas, pero que con otra no lo tuvieron. Así es. O que en un momento determinado tuvieron orgasmo con una pareja, terminaron y a través del tiempo tienen otra pareja y con esa pareja no tengan orgasmo. Entonces tendríamos ahí un problema de anorgasmia selectiva, dependiendo de la persona con la que se esté dando la relación, ¿no? Sí, y es ahí donde precisamente se evidencia esto que estamos hablando, ¿no? Esta situación de que no es solo la cuestión fisiológica, porque si ella ya ha tenido orgasmos previamente, se supone que debería poder seguir con la capacidad de tener orgasmos, pero entonces, ¿qué está pasando? Que si está con otra pareja y no los tiene, pues entonces estamos hablando de que hay aspectos más allá de la parte de solo la parte fisiológica de los orgasmos, lo que ya estamos mencionando, ir con esta predisposición. Y no quiere decir tal vez que no quiera a su pareja actual, ¿no? Sino que hay otros factores que intervienen en esto. Por eso no es tan fácil decir, pues yo lo que quiero es tener un orgasmo y a ver cómo le hago y ya, ¿no? O sea, llegar a una relación con una persona hay que aclararlo. O sea, no es, ya no es como esta situación de es que solo tiene que ser que si lo amas, si no, estás en pecado. No, pero sí es importante que tú estés bien contigo y estés bien con la otra persona para poder compartir ese momento con esa persona. Importantísimo eso que acabas de mencionar. Ojalá muchas mujeres y también hombres nos estén escuchando y estén poniendo oído en este caso, a esto que acabas de mencionar, porque muchas veces se presiona a la mujer a que tenga un orgasmo con su pareja a través del amor. Así y si es. quieres vamos ahorita a una breve pausa y continuamos con este punto que me parece importantísimo. Vamos a un corte y continuamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Seguimos en tu programa En Pareja. El día de hoy estamos hablando sobre orgasmos, mitos y realidades. Recuerda que estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y en esta noche me complace mucho tener la presencia de la doctora Ataí Coronado Cordero para hablar sobre este tema. Y bueno, antes de irnos al corte, mencionaba pues hacía énfasis en este comentario que tú dijiste, pues de que a muchas mujeres a través de ciertas influencias religiosas, ¿no? Filosóficas, ciertas creencias, se les exige que tengan orgasmos con su pareja a través del amor. Y entonces la mujer se exige. Se esfuerza, ¿no? Ya sea porque es su pareja, porque lo ama mucho, porque es el padre de sus hijos, y entonces quiere tener un orgasmo. Así no va a funcionar. Número 2, aquella mujer que su amiga le platicó y le dijo, ¿sabes qué? Yo es que el otro día tuve 5 orgasmos. No sabes una cosa. Bueno, se me pusieron los ojitos de huevo cocido y toda la cosa. No, bueno. Y entonces dice, ya ver, no, yo quiero tener 5 orgasmos. O que su pareja le diga, a ver, quiero que tengas 5 orgasmos.
De tal manera que entonces el orgasmo viene a ser como una prueba a que hay que pasar, como si fuera un examen en la escuela. El orgasmo vendría a ser como un objetivo, el orgasmo vendría a ser como un premio, un trofeo, y así no se va a poder conseguir un orgasmo. No. El orgasmo es por otros caminos, por otras vías los que se consiguen, ¿no? Así es, precisamente lo que mencionabas primero acerca de que los hombres a veces podrían presionar o incluso ellas mismas presionarse a tener un orgasmo como para complacer al otro, y bueno, ahí viene luego la cuestión de que cómo fingen y este tipo de cosas. Un orgasmo no se puede fingir, creo que en realidad te darías cuenta cuando alguien lo está fingiendo y cuando no, pero bueno, este es uno de los mitos, precisamente como que tengo que siempre tener un orgasmo, por ejemplo, súper explosivo, o bueno, gritar y hacer toda una escena para poder decir que entonces estoy teniendo un buen orgasmo. Y esta cuestión de la presión de los hombres viene porque para ellos es importante hacer sentir bien o ser un buen proveedor de placer a la mujer. Entonces, si la mujer en ese momento no logra tener un orgasmo, tal vez ellos pueden sentirse como que no son unos verdaderos proveedores de placer. Sin embargo, hay que entender esto, no siempre van a ser todo lo explosivo y todo como que con todo este desborde de acciones por parte de la mujer, y no quiere decir que no haya tenido una adecuada o que no haya quedado satisfecha o haya tenido una buena relación sexual, ¿no? Incluso un buen orgasmo. Sin embargo, bueno, seguimos como con esta cuestión de tratar de forzarlo. Aquí la cuestión es cómo lo mencionas. Si lo forzamos, no llega. Si lo forzamos, es muy, muy poco probable que realmente llegue con toda esta sensación de satisfacción posterior, ¿no? Entonces, creo que esta parte de que a los hombres les excita mucho ver a la mujer tener un orgasmo, es por la que muchas veces nos obligamos las mujeres a ver si así él entonces se siente súper bien, yo lo hago sentir bien, y a veces lo usamos hasta como para que no nos deje, ¿verdad? O para tenerlo, para que él se sienta súper bien, pero entonces yo no me estoy sintiendo muy bien porque tal vez ni voy a estar satisfecha, ni estoy teniendo realmente un orgasmo, ni voy a llegar, y al rato nos frustramos los dos. Incluso viene por ahí emparejado a veces a la cuestión de tener los orgasmos simultáneos. Esto es súper complicado de lograr, sí se logra, pero es súper complicado de lograr. Debe de tener, por ejemplo, él mucha control también sobre su cuerpo, porque muchas veces el hombre llega más rápido que la mujer, ¿sí? Entonces hay que tener mucho control de nuestro cuerpo en el caso de ambos. Muchas veces el estar buscándolo nos impide llegar. Entonces es por eso por lo que decimos, no tienes que estarlo buscando, es algo que va a llegar. Sin embargo, cuando ya tienes una pareja en la que hay buena comunicación, en la que se entienden bien y tienen buen control los dos de su cuerpo, se conocen bien, entonces pueden llegar a ese momento. Sin embargo, esto muchas veces es como, pues si ya estamos ahí y se nos está como facilitando el llegar en el momento, pero no como de, oye, ¿qué te parece si hoy tenemos relaciones y entonces vamos a buscar un orgasmo simultáneo? Eso casi no. Sí, o sea, no es algo que se pueda planear así. Sí. Sin embargo, como te comento, se podría como bajo estas circunstancias, si las cosas están puestas, si los dos ya están ahí y es como que, bueno, a uno le falta poquitito, aguántate tantito y entonces y así lo logramos, ok. Pero si lo planeamos desde, ¿qué te parece si el viernes y luego tenemos un orgasmo simultáneo? No. No, nomás es así, ¿verdad? Y qué curioso, pero contrario a lo que nos han dicho o a lo que hacen muchas parejas, el hombre es el que tiene que sintonizarse con la mujer, no la mujer al hombre. Así es. Es que es más complicado. Bueno, de los dos lados podría ser un poco complicado. Creo que aquí lo importante es que nos podamos conocer, Ahora, hay algo que nos puede ayudar, por ejemplo, a este tipo de cosas. Es que los dos, si tú te encargas de que, no exactamente la pareja tiene que encargarse del placer del otro, aquí realmente cada uno puede encargarse de su placer, pero si de alguna manera vamos conectándonos con la otra persona para poder ir haciendo que la mujer pueda ir avanzando un poquito más rápido, puede ser que lleguen en un periodo muy corto de diferencia, y entonces eso los puede ayudar a tratar de tener algo por ahí simultáneo. Pero es complicado, como te comento, ¿no? Sin embargo, bueno,
aquí creo que la base de todo y de cualquier situación es que aprendas a conocer tu cuerpo. Creo que a las mujeres se nos limita muchísimo esto, porque como lo mencionaba al principio, a los hombres a veces hasta se les fomenta la cuestión de que se conozcan y se masturben, y entonces incluso entre los mismos compañeros en la adolescencia, y las mujeres no. Todavía hay mujeres que de repente a la edad de 30, 40, yo he llegado a preguntar, oye, ¿te masturbas? No, como si fuera algo súper malo. Entonces, en realidad es una manera de conocernos, es una manera de explorarnos, de conocer nuestros ritmos, de conocer nuestros gustos, de conocer nuestras sensaciones y de incluso poder comentarle a nuestra pareja por dónde y cómo nos gusta. Que eso no quiere decir, porque algunas me decían, bueno, pero es que si yo le digo cómo me gusta, ya se limita a eso. Eso no quiere decir que te tengas que limitar solo a lo que la persona te dijo de cómo le gusta y siempre hagas exactamente lo mismo. Pero sí te puede ir guiando para ir llevando incluso un poquito más allá cada vez la creatividad para tú estar también compartiendo con tu pareja y poder apoyarlo, ¿no? De ambos lados. Lo hemos oído mucho y yo te pregunto, ¿es malo masturbarse de acuerdo a lo que te han contestado tus pacientes? Fíjate que más allá de ser, nunca me lo han referido como que es malo. Incluso creo que en algún momento más bien me lo comentan como, es que a mí me dijeron que era malo, como que se desprenden de esa responsabilidad de aún creerlo, tal vez muy internamente, que no es algo adecuado, ¿no? Okay. Pero dicen así como que a mí me lo dijeron y ya pero no, yo creo que pues no es malo, pero yo no lo hago, ¿no? O sea, sí, creo que esta parte es importante ir ampliando, ¿no? Más también por la cuestión religiosa de que no te toques, no te provoques placer sexual tú sola, porque eso es mal en el sentido de que es pecado. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que una persona tocándose su cuerpo, conociendo su cuerpo, amando su cuerpo, dándole permiso a su cuerpo a sentir placer, no nomás a sentir dolor y sufrimiento y castigo, sino también darle permiso a que sentir placer vaya a estar malo? ¿En dónde está lo malo, no? Claro, y entendiendo, por ejemplo, ahorita que me recordaban tus palabras, esto de sentir dolor, cuando estamos en una relación sexual, en este asunto de ir subiendo la curva, el umbral del dolor aumenta muchísimo, es decir, podemos sentir un dolor aparentemente, o podemos soportar un dolor más grande, pero es en realidad algo que puede ser bastante placentero, ¿sí? Y no lo asociamos, a veces no sabemos, estamos tan metidos en solo sentir o percibir el dolor que no sabemos cómo convertir ciertos estímulos en placenteros y los percibimos como dolorosos. Y entonces muchas veces eso nos impide el llegar, o sea, ya estoy pensando en que es doloroso, en que no, en que me va a doler, en que no me va a gustar, en que no, y entonces me niego esa posibilidad de entonces empezar a permitir que mi cuerpo reaccione o que mi cuerpo registre como algo placentero esas sensaciones que estoy percibiendo, ¿no? Y ahora, si duele de entrada, el conocimiento preciso que debe de tener una mujer es que no está preparada para la penetración. La penetración siempre la va a decidir en el momento justo y con la persona indicada, la mujer. Así es. No el hombre. Y eso hay veces como que se les olvida a muchas parejas y el hombre quiere luego entrar a una penetración cuando la mujer todavía no está preparada. Claro, y hay que entender esto. Hablábamos lo mismo, ¿no? La cuestión del deseo. Desde que está la fase del deseo, tú empiezas a prepararte para lo que viene. Y en la fase de excitación empieza la lubricación. Y también entender en esta cuestión de informarnos. Puedes tener algunos problemas de lubricación quizás y no quiere decir que nunca te excites, pero incluso si aún excitándote detectas que hay problemas de lubricación, hay muchas maneras diferentes o, por ejemplo, comprar algo tan simple como tener un lubricante a la mano para que no sea dolorosa esa situación, porque eso incluso puede ser un factor para que las mujeres luego no quieran llegar una vez una persona y me decía, bueno, me hablaba cosas espantosas del marido y se refería a él muy mal y decía, es que me lastima y no se da cuenta que me lastima. Y yo, bueno, pues también, ¿por qué te dejas lastimar si es tan simple como que compres un lubricante, ¿no? Y me decía, bueno, no es tan simple porque hay más cosas ahí, pero podría ser algo que podría ayudar, ¿no? Y entonces, ella decía, no, pero es que él no quiere. Bueno, pero ¿y tú? ¿No? Lo que mencionabas, esta parte de la mujer decide, porque es su cuerpo también. Claro, el empoderamiento de la mujer, que la mujer pueda decidir, mandar, controlar, ordenar
soltar su cuerpo. Así es. No solamente a su marido, porque ella es de su marido. Ya desde ahí creo que estamos empezando mal el asunto. Ella no es de su marido, ella es de ella. El marido es del marido y entre los dos tienen una relación. Se comparten. Se comparten en ese momento, pero son propios. Eso me gustó. Vamos a nuestra última pausa comercial. Continuamos en tu programa En Pareja. Experimenta, conoce, descubre y siente En Pareja. Seguimos en el 1040 Radio Mujer. Bien, pues seguimos en tu programa En Pareja. Pues interesante la plática del día de hoy. Todo esto que va alrededor de la sexualidad y de la expresión de nuestro erotismo, pues tiene que ver en gran parte con el conocimiento. Entonces, si tú hombre, tú mujer, estás teniendo problemas o estás encontrando una vida sexual aburrida, monótona, hay que platicar, hay que descubrir, hay que estudiar, hay que conocer más, porque la sexualidad está en ti y no necesariamente es esa sexualidad que a ti te dijeron, que a ti te platicaron, que es la que has vivido durante los últimos 10 años, es la que debe de prevalecer para toda la vida. Puede haber cambios, puede haber creatividad, es más, debe haber creatividad, debe de haber pues esta alianza entre los miembros de la pareja para descubrir cosas nuevas, para sentirlas, para gozarlas y para cabalgar en la ola del placer, ¿no? De muchísimas maneras. Pero junto a esto, esta falta de información, Atay, existe también muchos mitos. Sí. ¿Cuáles serían los principales mitos respecto al orgasmo? Bueno, creo que precisamente el creer que siempre las mujeres debemos de tener un orgasmo todas las veces, todas las veces que tenemos una relación, o que incluso los hombres, como lo mencionamos hace rato, que creen que debemos tener un orgasmo siempre con todos los fuegos artificiales y todo lo demás. Entonces muchas veces esto, cuando las mujeres no lo logran, se sienten mal. Hay personas o hay mujeres que pueden llegar a tener orgasmos sin que registren precisamente esos movimientos o esas contracciones, en el caso de esas contracciones del suelo pélvico, contracciones uterinas y vaginales, pero sin embargo, bueno, tienen toda la sensación de bienestar posterior, pero por ahí les puede mover un poco de que si está pasando algo mal con su cuerpo. Se puede aprender a que ellas registren eso, sin embargo no quiere decir que no tengan orgasmos, ¿no? Por ahí ese es uno de los mitos. Otra cuestión por ahí es así siempre han preguntado, bueno, y que si con el mito, la cuestión del orgasmo por clítoris, orgasmo vaginal, orgasmo por cervix, ¿no? Y que si se llega por dónde. El orgasmo es el orgasmo. O sea, no hay como que mucho que darle vueltas. Sin embargo, se puede llegar por muchas vías. Es decir, hay quien incluso dice que por el pensamiento se han registrado y hay estudios que dicen que por medio de pensamiento han tenido orgasmos, por medio de inducciones como con esta cuestión de la respiración han tenido orgasmos, es decir... A través del sueño también. A través del sueño han tenido orgasmos, por meditación han tenido orgasmos y esos hay estudios que refieren precisamente que ha estado comprobado que por meditación se ha tenido orgasmos y si podemos tener orgasmos a través de todo eso, también se puede tener por diferentes vías, ¿no? Es decir, el clítoris es una estructura muy grande o más amplia de lo que podemos pensar que lo que se ve, por ejemplo, en la vulva, que puede ser desde medio centímetro hasta 2 centímetros. Eso es solo una parte muy pequeña, que es lo que sobresale, lo que está externo. Sin embargo, dentro, en el caso de la mujer, dentro, tenemos todo una estructura de alrededor de hasta entre 7, 12 centímetros, que está y que se llena, por ejemplo, de sangre, que es una zona eréctil. Haz de cuenta más o menos como parecido a lo que tiene, parecido al pene del hombre, nada más que nosotros lo tenemos adentro y un poco más amplio, ¿no? Entonces todo ese tejido eréctil se llena de sangre y eso es lo que ayuda o lo que provoca el sentir placer y llegar al orgasmo. Entonces por ahí hay estudios muy específicos en los que dicen, bueno, es que si se estimula el clítoris es orgasmo por clitoriano, ¿no? Si se estimula la parte de
de la vagina, bueno, se estimula más el nervio pélvico y entonces es otro tipo de orgasmo. Y si se estimula la parte del cérvix, también llega por otros impulsos nerviosos y entonces es otro tipo de orgasmo. Incluso hay quien habla de hasta orgasmos por senos y orgasmos por no sé qué, ¿sí? Uh-huh. La cuestión es esta. La cuestión es que de todas maneras se está estimulando. En el caso de del área genital, se está estimulando el clítoris de alguna forma. Entonces se está llegando a un orgasmo por esa sensación y del placer. Es muy difícil decir, no, a ver, ahorita solo vamos a estimular el nervio pélvico y no le vamos a tocar el clítoris. O solo vamos a tocar el clítoris, pero no vamos a tocar otra zona, ¿no? Claro. Entonces esto es muy complicado. Por eso se siguen peleando entre que si hay un solo orgasmo o hay muchos tipos de orgasmos, hay muchas vías por donde llegar al orgasmo. Sí. Entendamos que hay personas, si lo pueden obtener, como ya lo mencionamos, por respiración, por pensamiento, por meditación, lo puedes obtener por el roce, lo puedes obtener por una estimulación que no sea directa en genitales, porque no solo tiene que ver la cuestión genital y no solo tiene que ver la cuestión fisiológica, sino la parte psicológica también es muy importante, la parte afectiva. Hay incluso personas que dicen, yo solo tengo orgasmos cuando me siento que estoy enamorada de la persona, y cuando no. También hay una parte ahí psicológica, una parte afectiva en la cuestión de los orgasmos. Entonces, bueno, esta cuestión de si es por uno o por otro, creo que al final eso déjenselo a los sexólogos, uh-huh. que se peleen y le investiguen. Al final, si estás estimulando el área genital y estás estimulando las áreas que a ti te hacen sentir bien y te hacen sentir placer, el orgasmo puede llegar, ¿no? Claro. Entonces no se metan mucho en esas broncas de si por un lado o por el otro. Esos son también por ahí algunos mitos. Ahora, ¿que siempre por coito deben tener orgasmos? No siempre, solo una tercera parte. Entonces por ahí también entra esta cuestión de que los hombres se sienten un poquito inseguros, ¿no? De que si solo por penetración van a tener orgasmos, pues no. Entonces, bueno, creo que esa es otra de las cuestiones, no siempre, una tercera parte tiene otra. Y qué bueno que lo mencionas, porque muchos hombres quieren que su pareja tenga orgasmos por vía vaginal, a través de la penetración. Así es. Y habrá mujeres que no tienen orgasmo a través de la penetración, y esto no tiene que ver con el amor, con el cariño, con el compromiso, etcétera, etcétera. Pues tiene que ver con que necesita una ayuda. Así es. Ya sea manual, externa, bucal, así es, para poder tener un orgasmo, ¿no? Así es, y eso hay que entenderlo, y por eso la importancia de conocernos. Y entonces poder decirle a mi pareja, ¿sabes qué? Yo por esta forma no es fácil o no lo he logrado, pero mira, esta otra forma o con ayuda de esto podemos hacerlo. Y entonces, para que vaya siendo una comunicación y vaya haciéndose un ambiente de mayor confianza con la pareja y poder sentirse los dos plenos y no quedarse uno con no le estoy dando el suficiente placer y la otra con el otro se está sintiendo mal porque yo no estoy llegando y él se va a sentir, y empiezan a entrar en un montón de rollos ahí que nos llevan a no estar en el momento en lo que estamos haciendo. Yo pienso que tú piensas, que yo estoy sintiendo, que tú estás sintiendo, híjole, terrible. Sí, así es, ese es otro de los mitos, ¿no? Que pensamos que si no estamos teniendo un orgasmo, por ejemplo, entonces la otra pareja, mi pareja no está siendo hábil para esto. Tengo una frase por ahí, el orgasmo es de quien lo trabaja. Si tú conoces tu cuerpo y tú sabes, tú puedes en este ambiente de confianza decirle a tu pareja, ¿sabes qué? No me gusta así, o no siento lo mismo así, pero de esta forma sí puedo llegar al orgasmo. O estoy sintiendo muy bien así, pero no voy a llegar de esa forma. O, bueno, a veces también basta el irnos conociendo y el ir descubriendo nuevas formas de llegar. No siempre nos conocemos todo, ¿no? Entonces la experiencia. Y hay que trabajar en nuestro propio orgasmo. Así es. No echarle la culpa a nuestra pareja de que no nos estimula, de que no está llegando o no nos está haciendo hacer sentir bien, sino que el orgasmo hay que trabajarlo en nuestro propio cuerpo a través, claro, del conocimiento y autoconocimiento, ¿no? Sí, claro, y estar relajados, tener esa buena comunicación, disfrutar. A veces también puedes necesitar un poquito de recurrir a la fantasía, no sé, estar imaginando algo más. El pedir también, ¿sabes qué? Por ejemplo, en esta cuestión de repente estar un poquito diferentes en los tiempos, de cómo llega uno y llega otro. Bueno, si él llegó primero, no importa. Pídele y dile qué necesitas tú para que también te ayude a llegar, y entonces no te quedes tú como de, pues ya nomás él llegó y se olvidó de mí, ¿no? Y también en la otra persona, incluso aunque sea ella la que llega antes, ¿no? A veces se da que ella llega antes y entonces, bueno,
¿qué onda con tu pareja? Pregúntale si necesita algo de ti, si lo puedes apoyar, si quiere algo, para él también llegar. A veces, como te decía al principio, no necesariamente todas las veces tienes que llegar. A veces todo el previo es tan padre, están tan conectados, es tan disfrutable que no necesitas llegar al orgasmo. Tal vez llegas a la siguiente, porque ya estás con esa confianza, con esa sensación, con esa satisfacción, y lo vuelves a intentar la próxima vez y llegas. No te fuerces a tratar de tener un orgasmo, no funciona. Sí, por eso tienen tanta razón los orientales, que antes de tener, y no solamente un encuentro sexual, sino de tener algún evento importante en la vida, practiquen la meditación. Así es. Antes de tener un encuentro sexual, practicamos la meditación, aquietamos nuestros pensamientos y nos centramos en el aquí y en el ahora, y bueno, la relación cambia. Claro. La experiencia, el momento va a cambiar tremendamente. Y vamos usando todo para sumar. Usando todo para sumar, es decir, si tú practicas meditación te va a ayudar en tu momento sexual. Si tú practicas ejercicio vas a tener tal vez mejor forma. Si tú tienes una alimentación adecuada, es decir, todo vamos sumándolo. Si tú estás bien con tu pareja, si tú tienes una buena comunicación, si tú tienes una adecuada relación, si no tienes otros problemas, demasiado estrés, todo va sumando. Sí. Todo va sumando a que en ese momento estés ahí y estés bien tú. Si tú estás bien vas a poder entregar algo bueno al otro. Si no estás bien, no vas a poder compartirte en ese bienestar, sí. ¿no? Como lo que hablábamos de compartirnos. Soy yo, sí soy propia, pero me comparto con el otro, ¿no? Así es. Entonces, esto hay que estar bien para compartir, hay que tener algo positivo que compartir con el otro también. Sí, ¿no? Definitivamente. Y si nosotros queremos estudiar una carrera, por ejemplo, de ingeniería, pues tenemos que pasar 5 años mínimo. Así es. Si nosotros queremos tener una sexualidad gozosa, ¿sí? Erótica y conectada, tenemos que trabajar en ella. Así es. Hasta ahí, lamentablemente se nos ha ido el tiempo volando. Yo te quiero agradecer mucho tu presencia en el programa. Muchísimas gracias. Si tienes algún contacto para que las personas puedan comunicarse contigo. Sí, claro que sí. Les puedo dar el número para el WhatsApp. Es 331-338-7102. Muy bien. ¿Otra vez? 331-338-7102 y ahí me mandan mensajito por si quieren alguna cita o alguna orientación también. Muy bien. Muchísimas gracias a ti. Esperemos verte muy pronto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Mi teléfono es el 333-441-5667. Lo repito, 333-441-5667. Por mi parte es todo. Que pasen muy buenas noches.